Hola, te quiero dar la más cordial bienvenida a una nueva clase. En esta oportunidad corresponde a la clase práctica de figura y fondo de la Academia de Diseño Nava en el módulo 1, Fundamentos y Color. Bien, importante que refresquemos un poco acerca de la importancia de esta clase y de la importancia de la elaboración de tus módulos para que puedas dar cumplimiento al objetivo final de este contenido. Recuerda que una de las cosas que son importantes de aquí en adelante es que tus módulos sean cada vez más atrevidos, cada vez más interesantes y que puedas construir eh, composiciones con unidades modulares que te lleven a un nivel mucho más elevado. Voy a irme por cosas sencillas, pero que al mismo tiempo, al ir fusionando elementos, vamos a entrar en, digamos, cosas más complejas. Eh, yo voy a irme aquí a la capa de diseño y voy a dibujar un cuadrado con Shift para poder, digamos, hacer algunos ensayos acá. Lo importante de este ejercicio, de aquí en adelante, es que tú empieces a fusionar elementos para que logres eh, unidades modulares que sean mucho más atractivas. Entonces, fíjate que he dibujado un cuadrado y voy a dibujar un polígono. Con estos dos elementos y con otros ensayos que podemos hacer, pues podemos ir, digamos, eh, viendo qué va sucediendo con cada una de ellas. Entonces, fíjate que con este polígono yo lo voy a agarrar para acá y me lo voy a llevar hacia abajo. Voy a duplicar y lo voy a colocar acá, en el centro. En el centro de esta unidad modular que te lo marca aquí. Entonces voy a colocar esta punta hacia el centro. Con las guías inteligentes, ahí está. Ahí lo justifica completamente en el centro. Y voy a agarrar una de estas unidades modulares, la voy a duplicar y la voy a colocar hacia abajo. De manera que con las guías inteligentes yo pueda justificarlo de una manera adecuada. Fíjate que allí logramos una estructura que nos puede llevar a un elemento mucho más complejo. Si yo los agarro los tres, fíjate el dibujo que se da entre las tres figuras. Me voy a ir acá a la sección de busca trazos y le voy a decir acá a excluir. Entonces fíjate que yo puedo generar con la intersección de tres módulos, de tres polígonos, puedo generar una unidad interesante donde se dibuja internamente un triángulo en blanco y un triángulo invertido. Vamos a suponer que yo a este elemento lo voy a incorporar dentro de un fondo. ¿Ok? Simplemente esto es un ejemplo. Me voy a parar aquí en la capa fondo para que de una vez me quede atrás ese supuesto fondo que voy a colocar y le voy a dibujar, digamos, un rectángulo que puede ser ahorita de cualquier color para que podamos percibir allí. Entonces, fíjate que tú puedes generar un módulo que a fin de cuentas se dibuje internamente un objeto o un elemento donde tú puedes jugar con el tema, en este caso figura y fondo. Esto puede ser un ejemplo. Otro ejemplo, bueno, como el que vimos en la clase teórica. ¿Ok? Si yo agarro un cuadrado y lo roto y lo transformo en un rombo, puedo agarrar este mismo cuadrado y lo duplico, lo voy a enderezar. Yo puedo asumir que este cuadrado, al colocarlo justamente allí, yo puedo hacer que este cuadrado recorte a el rombo, lo toco con Shift,
toco el rombo y lo recorto. Entonces creo la unidad modular que me va a permitir, digamos, establecer un modelo mucho más complejo en mi unidad modular si yo esta la fusiono. Entonces supongamos que yo agarro este módulo, lo duplico y lo voy rotando. ¿Ok? Y voy unificando ese módulo. Entonces, la sumatoria de todos esos módulos, de esa fusión de módulos, me va a permitir crear un elemento mucho más complejo, mucho más interesante. ¿Ok? En la clase teórica nosotros vimos una unidad modular idéntica a esta, donde ella se hacía más compleja en ciertos lugares y en otras partes ella pudiese funcionar como un elemento separado. Entonces son recursos que puedes utilizar para tu composición de figura y fondo. ¿Ok? Claro, la idea es que tú crees unidades modulares que se salgan de este patrón, ¿verdad? Que bien de repente pudiese ser algo como esto o algo distinto, ¿sí? Todo sería cuestión de tú ir viendo qué es lo que realmente pudiese funcionar para tu idea en relación a este tema. Yo agarré un cuadrado, lo dibujé, lo voy a duplicar, lo voy a colocar aquí en el centro y los voy a intersectar acá. Entonces, yo puedo asumir, pues ya voy a devolver con control Z. Yo puedo asumir que este objeto también pudiese funcionar como una unidad modular. Para que este objeto de aquí de abajo, que lo dupliqué y lo justifiqué aquí abajo, yo voy a agarrar estos dos de arriba, los voy a agrupar y voy a colocar a este elemento en el centro de ellos dos. Y le digo centro. Allí lo centró. Entonces de repente yo puedo agarrar también estos tres y los puedo excluir y obtengo un objeto que también me puede servir para este contenido. ¿Ok? Una unidad modular que me pudiese servir para este contenido. Lo mismo puede suceder si lo hago con un triángulo. ¿Ok? Vamos a irnos a la herramienta polígono. Vamos a dibujar un triángulo. Aquí muevo el manejador hacia arriba y lo llevo a 3 lados. Si lo duplico y lo volteo, yo puedo generar un elemento diferente. ¿Ok? O sencillamente puedo agarrar este objeto, dibujo un cuadrado encima de ellos. Lo voy a pintar de otro color para poder visualizarlo. Y voy a agrupar a estos dos negros. Agrupar, muy bien. Toco uno con Shift, toco el otro. Centro, centro. Allí. Voy a llevarme esta punta de este cuadrado me la voy a llevar para acá, para justificarlo completo. Allí. Perfecto. ¿Qué pasaría si yo lo excluyo? Los agarro todos y lo excluyo. Entonces fíjate que tú puedes generar formas más complejas que te pueden servir como unidades modulares. ¿Qué es lo importante acá? Que tú empieces a explorar las posibilidades que te brinda el software en cuanto a sus formas, ¿sí? Y partiendo de un módulo que tú empieces que tú lo crees, que sea de tu originalidad, entonces tú empiezas a crear una composición con ellos. Los comienzas a duplicar, los comienzas a repetir, empiezas a jugar con los tamaños y comienzas a crear tu discurso dentro de tu composición. Fíjate, si lo hacemos con el punto, es igual. Tú dibujas tu punto.
En uno de los ejemplos en clase, había este ejemplo sencillo, que era de dibujar un punto y hacerle una intersección acá con un corte que tenía el objeto. Entonces, fíjate, tú puedes hacer algo así. Lo colocas en el centro y tú puedes agarrar este elemento con Shift, tocas el punto y puedes recortar este objeto. Entonces, con este elemento, tú puedes comenzar a jugar también o con un elemento parecido. Este corte te permite darle el dinamismo que tu composición necesita, dándole distintas direcciones. Puedes doblar aquí los ángulos, ¿sí? Vamos a repetir este paso. Con tu flecha blanca, tocas una esquina, con Shift tocas esta y mueves las dos rueditas hacia adentro. ¿Ok? Y entonces puedes crear también un módulo que le puedes dar distintas direcciones y distintos tamaños. En la clase teórica hay un ejemplo de este módulo que está en distintas direcciones, que está en distintas posiciones y distintos tamaños. Y eso te permite jugar con este elemento. Lo interesante de esto es que es algo con lo cual no importa lo sencillo que sea, ¿ok? Lo importante es que tú puedas jugar con ese elemento y obtener una composición interesante. Y luego, más adelante, yo voy a explicar cómo vamos a hacer esto a nivel de estructuras. Yo solamente con estos pequeños ejemplos que te estoy colocando acá, te estoy diciendo o pretendo decirte que puedes agarrar un objeto y lo recortas con otro, lo intersectas con otro, o puedes fusionar distintos elementos y puedes intersectar acá también distintos elementos y eso te permite encontrar situaciones inesperadas incluso con esas unidades modulares. Bien, para continuar con esta clase, yo voy a agarrar este objeto y me lo voy a llevar a la mesa que tengo aquí al lado. Le voy a decir a Control C y me voy a llevar este módulo para acá. Y clic derecho le voy a decir pegar. Ok, allí tengo mi módulo y provisionalmente tengo un fondo color rojo. Pero entonces, fíjate acá. Vamos a suponer que yo no decida colocarlo rojo, sino que me voy a traer el círculo cromático para definir la armonía por colores complementarios que voy a utilizar para este ejemplo que voy a explicar. Yo acá arriba tengo un archivo Illustrator que dice círculo cromático. En él tengo el círculo cromático que he utilizado durante las clases teóricas, que está disponible en tu tablero de Trello, el cual puedes descargar y ya tienes listo un círculo que te puede ayudar a elaborar tus armonías. Entonces le voy a decir a Control C y me lo voy a llevar a mi documento de figura y fondo. Y donde dice círculo, acá arriba en esta capa le voy a decir Control V y voy a ampliar. Perfecto, ya con este círculo puedo trabajar mi armonía. Supongamos que voy a trabajar una armonía de las primeras tres que son principales. Supongamos que sea amarillo y violeta. Le voy a decir desagrupar al círculo y me voy a traer para acá tanto el amarillo como el violeta. Muy bien. Con esto ya yo tengo lo suficiente para comenzar a trabajar mi armonía. Lo segundo que tengo que tomar en cuenta acá es, bueno, tomar la decisión de si ese fondo va a ser amarillo o va a ser violeta. Vamos a suponer que va a ser amarillo. Yo voy a tocar ese fondo rojo que tengo acá y con el gotero le doy a la tecla I
le doy clic al círculo amarillo y pinto mi fondo amarillo. Y este módulo que tengo acá, le doy a la tecla I de mi tablero y le doy clic al módulo, al color violeta que tengo acá. Y mi módulo queda pintado en color violeta. Rápidamente yo voy a tocar este fondo que tengo acá, lo voy a amarrar para que solamente me concentre en el uso de los módulos. Entonces, voy a pasar este módulo para otra capa. Le voy a decir a Control X para cortar y me voy a ir aquí a la capa diseño y le voy a decir pegar. Y sobre todo acá, pegar en el mismo lugar. Perfecto. Ahora sí voy a amarrar la capa fondo y me voy a concentrar entonces en los módulos. Yo voy a comenzar a jugar con ese módulo de tal manera que yo voy a empezar a construir una composición con ese módulo que tengo acá y voy a ir explicando cosas que son importantes y aspectos que son interesantes que debes considerar. Voy a ir copiando este módulo y voy a conservar ese tamaño que tengo acá original de ese módulo. Y lo puse realmente pequeño porque yo quisiera que este módulo tal cual y como está fuese el punto de partida para ubicarlo en el centro de interés. Muy bien, me voy a acercar y voy a agarrar este objeto, lo voy a duplicar por tercera vez. Voy a hacer 3 copias de este módulo y lo voy a encajar allí. Ok, ya ese módulo de una manera ya me sirve. Con esta estructura que ya tiene, me voy a alejar un poco. Con esta estructura que ya tiene, yo puedo considerar que estos 3 módulos me pueden servir como un punto de partida para el centro de interés. Entonces, yo voy a seguir copiando este módulo, voy a ir ampliando de manera tal que esto me sirva a mí para empezar a construir, digamos, una composición. Entonces, yo me voy a ir por los canales que tengo acá sencillos. Me voy a ir en línea para acá, en línea hacia arriba y voy a agarrar hacia los lados para ir elaborando esa composición. Cuando se te sobrepasa el tamaño, tú reduces un poquito de manera tal que el cambio no sea del todo brusco. Importante, tú puedes agarrar con este módulo, puedes tomarlo y puedes rotarlo de manera que ese triángulo interno que tengo acá, pues en algunas ocasiones puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo. Me refiero al triángulo amarillo. Y por supuesto, el triángulo interno acá, él también va a cambiar de posición. Eso es interesante y puedes jugar con ese elemento. ¿Ok? Entonces, importantísimo, cosas que he comentado durante el transcurso de este diplomado, que tienes que mover los elementos para que ellos comiencen a actuar. ¿Sí? Entonces, es cuestión de que tú vayas experimentando, ¿sí? Hacer las pruebas necesarias para irte desplazando, para ir moviendo e ir probando. Eso es importante, porque muchas veces eh, uno se imagina ciertos escenarios y a veces la imaginación es un poco engañosa porque eh, a veces, y sucede con mucha frecuencia, que es necesario probar ese escenario que te estás imaginando. Muchas veces la imaginación no es suficiente. Es importante entonces probar. Y esa prueba es indispensable. Voy a seguir ampliando para ir cerrando estos espacios. ¿Ok? Al ir cerrando estos espacios y que estos espacios sean iguales, eso te va otorgando armonía en tu composición. Al ir ampliando y al ir construyendo esa composición. ¿Ok? Eso es importantísimo. Fíjate que ya con copiar algunos de estos elementos para abajo, para arriba e ir rotando, fíjate que yo puedo darle la vuelta y voy encontrando estos dos triángulos acá. Ya él empieza a verse como una especie de composición. Entonces, ¿cuál es la tarea? Bueno, seguir duplicando y estas inclinaciones que te da este módulo en particular son muy buenas porque eh, te permite ir encajando ese módulo en estos ángulos que por lo general son bastante particulares.
y esa inclinación que te ofrece este módulo específicamente te da esa flexibilidad. Yo voy a ir ampliando estos módulos que estoy colocando nuevos y voy a eliminar este y voy a copiar este para acá para ir conservando los tamaños. Eso también es importantísimo, porque en la medida que tú vayas conservando los tamaños, que este sea igual que este y que este que tengo acá abajo sea del mismo tamaño que este, eso te va a ir, digamos, otorgando armonías en tu composición. Ok, voy a ir duplicando y estos espacios acá yo debo irlos llenando con ese módulo también. Acuérdate que la repetición tiene esa particularidad, ¿sí? Tú tienes que tomar ese módulo, irlo, digamos, manipulando de tal manera que tú vayas evaluando si se ve agradable en ese espacio, si se ve incómodo. Son situaciones que tú tienes que ir evaluando. Fíjate que lo importante de esto, ir justificando, esto es importantísimo porque esa justificación que tú le des a ese módulo, que tú lo vayas alineando con este y que por supuesto, habría que alinearlo acá. Yo voy a eliminar este que tengo acá y voy a duplicar para conservar ese mismo tamaño. ¿Sí? Ese tipo de decisiones que te van a permitir, digamos, conservar la armonía de tu composición son importantes. Este módulo yo lo puedo seguir duplicando acá, puedo seguir volteando y puedo ir acoplando. Puedo ir, fíjate que ya aquí el elemento comienza a sangrar y puedo ir respetando los espacios. Y de igual manera, para ir sangrando este triángulo interno, yo amplío para que él sangre hacia afuera. ¿Ok? Y de esa manera voy obteniendo algunos módulos en esa parte superior que son, digamos, superiores al centro de interés, pero que no llegan a ser módulos tan pesados. Importante que tú te vayas alejando y vayas, digamos, percibiendo, que vayas analizando lo que estás haciendo. Y todo eso te va a permitir ir construyendo esa composición. Claro, son formas de trabajar, esta que te estoy dando acá en esta clase práctica. De igual manera, tú en tu ejercicio, tú vas a ir experimentando cómo y de qué manera va a ser tu proceso. Eso va a ser un descubrimiento que tú vas a hacer personal de cómo va a ser tu proceso creativo. Yo simplemente te estoy dando algunas pautas para que de alguna manera tú comiences a forjarte un modo de trabajar y luego más adelante tú tomas tus propias decisiones, tienes tu propio estilo, tu propio modo de trabajar. ¿Ok? Vas duplicando y ya este objeto va quedando sangrado acá. ¿Ok? Ya ese sangrado se ve bastante bien. No sé si de repente yo pudiese tomar toda la estructura para que este objeto quede bien sangrado y lo voy rodando para acá de manera que ese triángulo quede al 50%. Fíjate que allí es una decisión que se toma a medida que tú vas construyendo, a medida que tú vas elaborando esa composición. ¿Ok? Entonces, bueno, son cosas que las vas a ir aprendiendo con la práctica y yo trato en lo posible de que esta práctica sea lo más completa posible para ti. Hay cosas que las estoy conversando, pero si te estás dando cuenta, son cosas que ya tú sabes, cómo duplicar, cómo rotar y cómo modificar los tamaños de ese módulo. Son cosas que ya he ido explicando en distintas ocasiones en todas las clases prácticas y no considero que eso sea necesario que te las explique nuevamente. ¿Ok? Simplemente que estoy tratando de que esta clase en particular sea lo más
vivencial posible y que yo te vaya explicando algunos métodos que son importantes y algunas cosas que sí son importantes, como esta que te voy a explicar en este momento. Fíjate que acá es importante que al seleccionar estos dos módulos los voy a subir porque quiero hacer coincidir estas puntas que tengo acá. Entonces, con el teclado y con la tecla hacia arriba, ¿ok? Subo y alineo acá. Ese tipo de decisiones sí son importantes para que tú vayas obteniendo el orden que necesitas. Y estos dos elementos acá, fíjate que ellos te marcan esta horizontal. Yo los voy a subir para que se alineen con con esta punta acá. Y por supuesto, este objeto se va a alinear con esta punta. Voy a subir lentamente, allí, allí, allí. Perfecto. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas sí son importantes que te las comente en esta clase. Y allí, aquí, en este escenario que tengo acá, ya de alguna manera empiezo a ver una composición. Empiezo a ver que esos elementos comienzan a integrarse de una manera. ¿Cuáles son las otras decisiones que tienes que tomar? Bueno, cómo empezar a rellenar estos espacios que tienes acá. Claro, el módulo no te lo permite, pero sí puedes complementar con algunas formas. Por ejemplo, un triángulo invertido. Voy a construir un polígono, me voy a ir aquí a mi herramienta polígono, con Shift lo construyo y subo el manejador de manera que pueda obtener un polígono y lo voy a voltear allí. En este espacio, fíjate que aquí es importante que esto esté justificado aquí, arriba, que esos tres elementos estén alineados. Allí este módulo no está alineado, lo voy a bajar un poquitín. Allí, perfecto, ya esos tres módulos están alineados. Y voy a reducir ese triángulo hacia arriba. Lo toco, me voy aquí abajo y con Shift subo. De manera de ir respetando los espacios. Los espacios son importantísimos en esta actividad. Y este mismo módulo me lo voy a traer para acá. Lo voy a duplicar y me lo traigo para acá de manera que yo pueda ir viendo y evaluando todos los escenarios. Acuérdate que esto es importante. Lo que yo encuentro a la derecha lo tengo que hacer a la izquierda y voy obteniendo los equilibrios que sean necesarios para tu composición, en este caso que vas a elaborar, y en este caso para mi composición. Aquí arriba yo puedo integrar otro triángulo. Duplico, volteo, de manera que esta base me quede aquí y subo. Y ya ese objeto me queda sangrado. Es un triángulo, pero me queda sangrado. Y alineo, importantísimo, empezar a alinear y que estas puntas coincidan acá. Voy a reducir un poquitico, de repente, ok, algo así. Entonces, ya aquí, de alguna manera, comienza a darse la composición. No la voy a terminar por efectos de tiempo, porque es importante que, o no digamos importante, es, digamos, obvio que esta composición tú debes terminarla, en el caso tuyo, debes completarla. Lo que sí te quiero explicar es que ya de aquí para abajo los elementos tienen que ser más pesados, tienen que estar bien sangrados. Lo que sí te quiero explicar, y en eso quiero hacer bastante énfasis, es en la degradación de todos estos elementos que tengo acá, de manera que tú puedas obtener volumetría. Y eso es un elemento adicional que tienes en este contenido. Acá, de repente en este espacio, ya para terminar, puedo integrar dos triángulos acá para ir cerrando espacios. Agarro este mismo, lo reduzco con Shift y Alt y le doy la vuelta. Y me lo traigo para acá y lo justifico en el centro aquí. De manera que pueda obtener esa alineación de ese objeto. Y me lo voy a traer para acá. Y ahí está perfecto. Fíjate que de repente estos espacios no encajan del todo, pero tú los puedes ir rodando. Los puedes ir rodando indistintamente de que no estén alineados acá. Es más importante en este caso que tú conserves los espacios. Y de esa manera vas completando, vas
integrando tus elementos. Allí empiezan a verse los elementos en equilibrio y en armonía. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de esta explicación, donde todos estos objetos o alguno de ellos y la mayoría de ellos los vamos a degradar. Lo importante, pasar todos estos módulos a colores Pantone. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacerlo rapidito. Yo voy a agarrar este violeta que tengo aquí abajo, me voy a ir a edición, le voy a decir editar colores, volver a colorear con ajuste preestablecido y le voy a decir color individual. Me voy a ir acá a la ventana que tengo acá, le voy a dar clic, voy a irme a Pantone Quadtet y le voy a dar clic. Voy a decirle OK y le voy a decir nuevamente OK. Ya este círculo que tengo acá ya es un color Pantone. Entonces necesito llevar todos estos módulos a Pantone. Facilito. ¿Cómo lo hago? Agarro todos los módulos, allí los tengo seleccionados y le voy a dar clic acá. Listo, ya todos estos módulos son color Pantone. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, porque si me voy aquí a mi paleta de muestras y toco cualquiera de ellos, se selecciona en color violeta acá, en este recuadrito acá. Eso me indica que ya todos ellos son un color Pantone. Y llego aquí al punto donde necesito tomar la decisión de cómo voy a comenzar a degradar. Yo voy a colocar también, adicionalmente, este triángulo abajo para rellenar este espacio aquí y que esto me haga una estructura. Se me había olvidado ese detallito. Allí lo veo bastante bien. Ok. Entonces, vamos a ahora sí comenzar a degradar. Yo voy a agarrar mis tres elementos principales. Toco uno, con Shift toco el otro y luego toco el siguiente. Le voy a decir clic derecho a agrupar. Muy bien. Ya esos tres elementos están agrupados. Y partiendo de aquí, voy a comenzar a degradar. Tú lo puedes hacer del más oscuro al más claro o del más claro al oscuro, como tú quieras. Eso es indiferente. Lo que queremos lograr es la volumetría necesaria para que la composición se vea más interesante. Nos vamos a ir aquí a la pestaña Color y voy a ir manejando los porcentajes. Voy a comenzar con un 20%. Perfecto. Y de repente estos triángulos los puedo manejar, los puedo ir agrupando y los puedo ir trabajando en un 30%. Y así me voy. Y voy a irme de adentro hacia afuera. Voy tocando. De repente este objeto no es muy grande, pero si de repente estos cuatro, puede que entre este y estos dos de acá. Toco con Shift, voy tocando, voy tocando, le doy clic a cada uno de ellos y voy agrupando. A agrupar. Ajá. Y lo voy a colocar al 40%. Y allí, fíjate que vas creando la volumetría que tú necesitas para tu composición. Y seguimos con el resto de los elementos. Voy acá, toco de repente estos tres de acá abajo y lo acompañamos con estos dos. Voy tocando con Shift, clic, le voy dando y voy seleccionando aquellos que me interesen para crear la volumetría. Clic derecho, agrupar. Y los voy a colocar al 50%. Y ahí está. Fíjate que tú vas creando tu volumen en esos objetos. Estos dos. De repente los agrupas y los colocas al 60%. Y luego finalmente estos al 70%. Esto es un ejemplo bastante corto de cómo puedes ir manejando tus elementos. Claro, los elementos que tú vas a ir incorporando hacia afuera tienen que ir al 80, al 90 y al 100%. Y de ser necesario, si de repente tus módulos son más pequeños, si ya llegaste
al 100% de este violeta. Bueno, si te sobran algunos elementos de aquí hacia allá, bueno, los puedes llevar al 10% negro, al 20%, al 30%, ¿ok? Tú lo puedes llevar del blanco hacia el violeta y del violeta puedes ir saltando hacia los valores y eso te va a ir dando la volumetría que necesitas. Perfecto. Yo pienso que con esto quedó bastante claro cómo debes ir armando tu composición, ¿ok? Y lo importante acá es cómo debes ir cerrando los espacios e ir acompañando tu estructura modular con otros elementos adicionales, que en este caso funciona muy bien con el triángulo, pero puede ser cualquier otra forma que se vea en armonía. Y esas son decisiones que tú vas a tomar al momento de elaborar tu trabajo práctico. Yo quiero pasar a la mesa número 3. Estaba en la mesa número 3. Voy a pasar a la mesa número 2, donde quiero explicarte un poco cómo vas a trabajar con las estructuras. Recuérdate que tú debes elaborar una composición modular sin estructura, así tal cual como esta que te acabo de mostrar, y una con estructura. Fíjate, lo importante acá es cómo vas a elaborar tu estructura. Y yo quiero comenzar con algo sencillo. Acuérdate que en la teoría yo te decía que una estructura es como una red o como una malla que te va a servir para tú regirte en el resto de tu composición. Y algo importante al momento de tú desarrollar una estructura es que tú empieces a jugar con el volumen de los tamaños y el volumen cromático. Y eso le va a dar un aspecto interesante a tu composición. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, ¿cómo hacemos una estructura? Yo quiero comenzar con algo sencillo. Y me voy a ir a la capa aquí, estructuras. Voy a eliminar este relleno y voy a trabajar con línea en negro. Simplemente yo voy a colocar una serie de rectángulos que te van a permitir hacer ese tramado que necesitas para hacer tu estructura. Y quiero comenzar con un rectángulo bastante fino acá, que esté más o menos alineado con el centro de interés. Y yo voy a ir duplicando este rectángulo y voy a ir ampliando el grosor del mismo para ir creando ese ritmo en los tamaños. Entonces voy a duplicar. Me voy para acá y amplío un poquito. Y voy pegando. Lo pego, lo pongo ahí justificado. Duplico y amplío. Voy a borrar este. Muy bien. Ahora agarro este tercero, voy ampliando y me lo traigo. Y voy pegando. De manera que esto me va a permitir crear el ritmo que necesito en la volumetría. Voy ampliando. Es algo muy parecido a la creación de los fondos en el tema pasado, en el tema de encerramiento. Pero va a tener alguna variante que ya te la voy a explicar. Vas ampliando y vas pegando. Fíjate que allí me coincide bastante bien con el borde del formato. Sin embargo, yo voy a ampliar un poquitico más hacia afuera, de manera que esto sangre. ¿Ok? Algo así. Para que ya ese espacio me quede bien allí. Entonces yo me voy a traer también este rectángulo para acá porque necesito rellenar todo mi espacio con esa estructura. ¿Ok? Ya hice este, voy a este. Aquí toco y me lo traigo para acá y así lo voy trabajando. Allí, ok, perfecto. Allí está bien justificado. Ahora yo voy a agarrar toda esta estructura, la voy a seleccionar, la voy a agrupar con clic derecho y voy a hacer esto. Voy a duplicar toda la estructura y voy a voltear aquí. La voy a voltear mejor así, en este sentido, así. De manera que yo pueda hacer esto. ¿Ok? Y allí tengo una estructura sencilla, básica,
que me puede permitir jugar con los módulos en tamaño, desde el más pequeño que está en el centro de interés hasta los que se van alejando y se van haciendo cada vez más pesados. ¿Ok? Si no entendiste el paso anterior, vamos a darle a control Z, fíjate, para que esto quede clarito. Una vez que lo dupliqué, esto está agrupado. Una vez que lo duplico, yo lo agarro por acá, por este extremo, y le doy la vuelta con Shift. Y lo pongo allí. Ahí está. Entonces, de alguna manera, como son dos, digamos, retículas duplicadas y puesta una encima de la otra, yo obtengo ya de alguna manera la simetría, tanto de un lado como de otro, como una en vertical y otra en horizontal. ¿Qué me queda a mí acá en este momento? Agarrar toda la estructura, fíjate que ahí la tengo, la agrupo, ¿verdad? Y la amarro, de manera que esa estructura no se me mueva. Y debajo de ella yo voy a crear voy a pasar esta capa fondo, o no, mejor dicho, en esta misma capa fondo yo voy a pintar en otra armonía. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, me traigo mi círculo cromático para acá. Y supongamos que yo voy a utilizar otra armonía. A ver, que sea magenta y verde del segundo par de complementarios. Muy bien, entonces yo agarro magenta y agarro verde y los extraigo del círculo cromático. Y este es el par que voy a trabajar de aquí para esta composición. ¿Qué es lo otro que tengo que hacer? Bueno, definir de qué color va el fondo. Entonces me paro en la capa fondo, ya tengo el color verde seleccionado y pinto con un rectángulo relleno. Muy bien, ya allí tengo el fondo. Y yo me voy a traer de acá cualquiera de estos módulos que me pueda servir para esta composición. Supongamos que sea este. Control C y lo voy a colocar acá. Pegar. Muy bien. Este módulo yo lo voy a pintar de magenta. Y allí lo tengo. Y como ya lo pinté de magenta, entonces me toca a mí tomar la decisión de yo empezar a trabajar este módulo en cada una de estas celdas. Hay que entender que esta retícula, cada espacio que yo tengo acá, cada celda de esta rejilla va a ser un espacio que va a ocupar ese módulo. Entonces, yo debo forzarlo de alguna manera para que él encaje en ese módulo. Esto lo puedes hacer tanto para módulos que sean rectos, como este que tengo acá, que es bastante rectangular, por así llamarlo, e incluso puede ajustarse o puede llevarse a formas parecidas, como cuadrados o cosas así, y tú lo vas forzando a ese espacio. Te vas acercando y lo vas ajustando. Y luego, a partir de aquí, tú vas a empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, si este módulo va a estar con estos dos espacios hacia abajo y de repente en este va a estar hacia arriba, ¿ok? Y vas ajustando y lo vas llevando lo vas ajustando al espacio. Vas duplicando y lo vas llevando. Le das la vuelta, ¿sí? Y vas estableciendo ese ritmo alternativo, ese ritmo por alternancia, que es importante para esta composición o para cualquier otra que tú vayas a realizar de aquí en adelante. Agarras este mismo módulo, vas duplicando, y yo no sé si de repente a ti se te ocurre que tú los confrontes. Bueno, puede ser. Son situaciones que las puedes ir tomando en ese momento, y si al terminar no te funciona porque no se ve bien, porque no te agrada, porque se ve muy pesado o porque se ve incómodo, bueno, te toca, digamos, hacer los ajustes necesarios para que esa composición se vea bien. Y entonces, esos cambios que tú vas a ir realizando en tu proceso creativo son importantísimos. ¿Ok? Entonces, fíjate que
hay algo interesante que va a suceder acá. Cuando yo voy confrontando este módulo y ya metiéndonos en este módulo en particular, él se va creando esta forma interna en verde y como él va a ir en alternancia, este ritmo, bueno, en esta situación va a ser verde y en esta situación va a ser magenta y eso es importante, ¿ok? Eso es parte del ritmo que tú vas a proponer en esta composición, ¿ok? Ojo, esto no es más que un ejemplo para efectos de esta clase práctica, pero me imagino yo que para efectos de tu composición, pues no me vas a tomar este módulo en particular, ¿ok? Yo sí espero que al momento de tu composición tú seas el creador de tus propios módulos, ¿ok? Que sea un módulo que no esté explicado en ninguna de las clases, ¿ok? Que sea un módulo que tú lo crees, que sea de tu creación. Y eso es lo que le va a dar realmente valor a tu trabajo. Puedes tomar cualquiera de estos ejemplos para práctica. ¿Cómo no? Claro que sí, para tú comenzar a practicar. Pero cuando comience tu proceso creativo, bueno, entonces allí es importante que tú seas creador de tus módulos, ¿ok? Tenga en cuenta siempre eso. Y es algo que yo le voy a dar muchísimo valor en este diplomado. ¿Ok? Fíjate que acá, si yo me acerco mucho, aquí, fíjate que la estructura no me quedó del todo bien. Yo puedo agarrar todo, tanto estructura como fondo, como módulos, y me los voy a llevar un poquitín hacia arriba. De manera que esto me quede bien justificado. Y con el teclado lo voy a llevar allí. Perfecto. Son esos ajustes que necesitas hacer en tu proceso. ¿Ok? Me voy a llevar este módulo para acá, le voy a ir dando la vuelta. Es una cuestión de paciencia. Paciencia, paciencia, que no es un asunto que tú de repente los vayas a resolver en un ratico, en una media hora que tú te sientes. Puede ser que esto te lleve un poco más de tiempo, pero recuérdate que tienes una semana para hacerlo. ¿Ok? Tanto una propuesta como la otra. Tienes tiempo suficiente. ¿Ok? Para tú sentarte, analizar y pensar lo que vas a hacer. Ya yo aquí empiezo a ver cómo y de qué manera se va a comportar esta composición. Y no es más que un elemento que se repite una y otra vez, pero la magia, por así llamarlo, de esta composición, ¿dónde está? Bueno, precisamente en la volumetría. ¿Ok? Y eso va a ser algo importante para tu proceso. Vas ajustando, ¿ok? De manera que vayas creando este ritmo. Fíjate que lo interno acá del módulo. Magenta, verde, magenta, verde. Y esta zona interna también va actuando en ritmo. Él comienza aquí muy delgada y se va ensanchando porque la misma retícula te lo va diciendo. ¿Ok? Entonces, por supuesto, debes completar el proceso completo. Debes completar todo tu proceso de tu ir ajustando todos tus módulos de manera que eso se vea bien completo. Y luego finalmente tú te vas a ir a tu proceso de valorización o degradación. Desde el centro de interés, que sería este, desde el más pequeño, hacia afuera. Si tú revisas, la clase teórica, hay un ejemplo, y me voy a ir para acá. Me voy a ir para acá con un módulo bastante parecido a estos que tengo aquí abajo, donde este módulo se va acoplando a la estructura y se va creando la volumetría y en cuanto a la estructura del módulo y se plantea también una volumetría cromática y eso es importante y es importante que ese modelo tú lo copies de alguna manera para que tú veas cómo tú vas a ir estableciendo ese ritmo. Esta es la forma de trabajar con las estructuras.
Por supuesto. ¿Pueden haber estructuras más complejas? Sí, por supuesto que sí. Yo me voy a ir a otra mesa de trabajo y voy a irme acá a, a explicarte cómo funcionan o cómo pueden funcionar otras estructuras. De repente, que no sean con cuadrados, sino con polígonos. Es igualito. Tú agarras tu elemento, tu polígono. Vamos a quitarle el relleno. Y vamos a ponerle contorno. Igualito, tú vas a ir duplicando, vas a ir viendo. Y lo que sí te ofrece el polígono es que adicionalmente a lo que es el polígono, al polígono como tal, estos espacios que te van quedando acá, que van a ser como especies de triángulos, te sirven también para tú ir trabajando ese módulo de manera alternativa, por alternancia, ¿ok? Y tú puedes ir viendo cómo este módulo se puede ir transformando según y cómo tú lo dispongas en tu estructura. ¿Cómo y de qué manera? Bueno, de repente este va a ser un poco más ancho y empiezas a forzar ese polígono, lo duplicas, te lo llevas hacia abajo, lo pones un poquitico más reducido, te lo vas llevando y lo reduces, te lo vas llevando y lo vuelves a reducir, y así vas creando también una especie de volumetría que no es como la anterior, es una volumetría lineal. Y eso también es válido, es importante. Vas duplicando, vas reduciendo. Vas duplicando y reduces. Y así te vas llevando toda la estructura. Fíjate que llega un momento que esa estructura queda bastante aplanada, bastante forzada, no importa. Esa estructura, al quedar con esa particularidad, eso le da volumen a tu composición. Yo voy a agarrar toda, la voy a agarrar toda y la voy a forzar completa, allí. ¿Ok? Hay un ejemplo bastante parecido también en lo teórico. Volteas y amplías. Y ya aquí, de alguna manera, ya tú comienzas a ver cómo puedes plantearte una estructura aquí. Desde módulos más anchos y más grandes hasta módulos mucho más reducidos. Esto es un ejemplo también de una estructura. ¿Y qué pasaría si yo me puedo plantear otro tipo de estructura? Bueno, no importa. Acuérdate que en Fundamentos del Diseño, de Gucius Wong, tú tienes disponible en varias páginas algunos modelos de estructuras que este autor plantea. Y eso lo debes tomar en cuenta para elaborar estructuras. ¿Qué pasaría si yo me puedo plantear otro tipo de estructura? Bueno, vámonos acá. Hay estructuras que pueden salir de una serie de triángulos. ¿Cómo no? Me voy a polígono. Y hago esto, voy duplicando y voy empatando. Ya aquí tengo dos, aquí. Y hago esto. A los agarro los dos, duplico y voy empatando. Voy y allí voy. Muy bien, así. Entonces supongamos que este va a ser mi punto de partida. Así, perfecto. Supongamos que este va a ser mi punto de partida. Bueno, yo de aquí en adelante puedo comenzar a indagar cómo y de qué manera. Bueno, tal cual como lo hemos venido trabajando. Tú puedes agarrar este objeto, lo duplicas, lo vas pegando y vas reduciendo. A ver qué pasa. Duplicas, reduces, duplicas y vuelves a reducir. Lo importante es que tú comiences a, digamos, a experimentar con una forma sencilla, una forma
básica y luego tú comiences a ver cuáles son las posibilidades que se te pueden presentar al momento de tú establecer una estructura. ¿Okay? Supongamos que esto sea así. Bueno, tú puedes agarrar toda la estructura, la duplicas completa y la volteas. A ver qué pasa, a ver qué sucede. Y empatas aquí, una con otra. ¿Okay? Entonces ya tienes una estructura que va desde el más ancho hasta el más delgado y desde el más delgado hasta el más ancho. Y puedes forzarla, no importa, no pasa nada. Y allí tienes una estructura que te pudiese servir también para una composición basada en triángulos. Si ese es tu caso, si ese es el módulo que tú, si tu módulo principalmente es triangular, bueno, algo así pudiese servirte para tu composición. Fíjate que lo último que hice fue agarrar toda la estructura, le di una leve inclinación, como lo hemos conversado en otras clases, y la llevo a su tamaño, de manera que todos los elementos queden sangrados, ¿ok? Vamos con una última estructura, porque fíjate que el paso definitivo que tú tienes que dar para una composición con estructura es esta: definir cómo va a ser ella para tú luego hacer este trabajo que tienes acá, ¿ok? Ir llevando ese módulo a esa estructura e irla adaptando a esos espacios. ¿Qué pasaría si tú te planteas otro tipo de estructura así? Con un rectángulo, perdón, ahí es un elipse, con un rectángulo y le das a este rectángulo una leve inclinación. Eso es interesante porque fíjate que tú puedes hacer esto. Te vas a tu herramienta acá, distorsión, esta herramienta ya la hemos utilizado, te vas a tu herramienta distorsión, le das una leve inclinación a esto, a este objeto con Shift, y allí esa inclinación le va a dar un aspecto interesante. En la clase teórica hay un ejemplo bastante parecido, ¿ok? Pero este módulo puede ser mucho más ancho o mucho más delgado, como tú quieras. Vamos a hacerlo un poquitico más ancho. Así. Y vas duplicando. Igualito como hicimos con los triángulos. Vas duplicando, lo encajas allí, perfecto. Aquí yo lo voy a agrupar, estos dos, y me los traigo. Y allí los coloco bien cerquita. Agarro todos ellos y los justifico allí. Ok, muy bien, ya tengo una fila acá. Voy a hacer una última, ¿ok? Para que este objeto me quede sangrado aquí y poder rematar hacia acá. Listo, allí lo tengo. Debo evitar, digamos, este espacio que me está quedando allí. Voy a ampliar un poquitico. Allí, perfecto. Y yo puedo ir llevando esta línea hacia abajo, tal cual como hice con los triángulos. Duplico y hago la reducción. Duplico, lo justifico y reduzco. Duplico y justifico y voy reduciendo. De manera que esos módulos se vayan como aplastando de alguna manera, de una forma como dramática. Y eso es importante, porque eso le va a dar un movimiento extraordinario a tu composición. Luego, ¿qué queda? Bueno, tu trabajo modular, ¿ok? Pero una cosa que sí es importante acá es plantearte una estructura que te permita el dinamismo necesario para tu composición. Fíjate que allí, fíjate cómo va esa estructura modular. Desde acá, como punto de partida, hasta este punto donde queda bien aplastado ese módulo. Y luego tú agarras, seleccionas todas esas estructuras que colocaste al principio, las duplicas y le das la vuelta. La agarras con Shift y das la vuelta. Y ahí está. Allí tienes
una estructura bastante buena que te puede servir para tu trabajo modular. Fíjate que en la clase teórica hay un ejemplo también bastante parecido a este, donde tú puedes utilizar la misma retícula. El problema no está en la retícula. El problema va a estar en el trabajo interno modular que tú hagas, que yo sí quiero que sea diferente. ¿Ok? Que ese va a ser un trabajo que tú vas a hacer. ¿Ok? Y eso me parece sumamente importante. Supongamos que tú de aquí en adelante, vas a comenzar a trabajar con esta estructura. Bueno, no pasa nada. La agarras toda, la agrupas y haces el mismo proceso que hicimos en el ejemplo anterior. Y vas a empezar a trabajar tus módulos. Uno a uno, puedes establecer tus ritmos, desde el más claro hasta el más oscuro, o desde el más oscuro hasta el más claro, y luego te vas en sentido contrario, desde el más claro hasta el más oscuro. Y eso le va a dar bastante volumen a tu composición. Y si la retícula se te desborda demasiado, bueno, hay cosas que puedes hacer. Puedes reducir un poquito y puedes encajonarla mucho mejor. Y eso te va a permitir trabajar de una manera mucho más adecuada. ¿Ok? Lo último que quiero explicarte en esta clase práctica, y espero que la parte de las estructuras haya quedado bastante claro en cómo debes trabajarla. Una cosa que sí es importante es que le vayas poniendo pausa a este video en particular si tienes alguna duda con las estructuras, y lo vas haciendo paso por paso. Y vas practicando y vas copiando, vas pegando, vas ensayando con tus estructuras, de manera que tú llegues a un punto donde tú te sientas cómodo con no solamente elaborando tu estructura, que es importante, sino que tú te sientas cómodo con una estructura en particular que se adapte correctamente a tu unidad modular. Eso es sumamente importante para tu clase, para tus composiciones y para efectos de esta clase práctica. Fíjate acá, lo último que quería explicarte, que esto es una cosa que se sale un poco del círculo cromático. ¿Qué pasaría si tú vas a establecer una composición, y me voy a ir a esta mesa de trabajo número 1? ¿Qué pasaría si la combinación cromática que tú hagas está fuera del círculo cromático? Es decir, que tú escojas un color al azar que no esté en el círculo cromático y que tú quieras generar su color complementario. Illustrator te da una herramienta donde te permite de cualquier color poder hacer o poder crear su color complementario. ¿Cómo hacerlo? Bueno, supongamos que tú tocas un objeto y vamos a crear un color cualquiera. Supongamos que sea este marrón o este tono así. Ajá, supongamos que sea como ese color marrón, que de repente tú quisieras experimentar con tonos marrones. Perfecto, no pasa nada. Lo importante es que tú puedas generar el color complementario de este marrón. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, supongamos que este sea tu módulo, lo vas a duplicar, ¿ok? Para poder generar el complementario, y te vas a ir acá, en la parte de color, te vas a ir acá, a esta pestañita que está aquí, y le vas a decir clic. Y acá se te va a desplegar una ventanita que te va a decir complemento. Y allí, al darle clic, Illustrator automáticamente te genera el color complementario de ese marrón. Y en este caso te dio un azul que va mezclado pues con cian y con magenta y con otros tonos, que es un tono bastante particular y bastante interesante de trabajar. Y lo mismo puedes hacer con cualquier color. Vamos a hacerlo nuevamente para que este punto quede completamente claro y explicado. Voy a duplicar para acá y voy a seleccionar otro color al azar. Supongamos que sea este tono, supongamos que sea, vamos a ver, algo así, algo que esté fuera del círculo cromático, que es lo que es el objetivo de esta tarea, o de este punto en particular que estoy explicando. De repente un tono así.
voy a generar el color complementario de este verde. Lo voy a duplicar. Me voy a ir acá a este cuadrito acá que tiene estas tres líneas. Le voy a decir complemento y allí está. Automáticamente se genera el color complementario de este tono verde y puedes desarrollar tu composición en estos dos tonos con valorizaciones y con degradaciones. ¿Ok? Eso le va a dar indudablemente la volumetría que necesitas para tu trabajo. Ya con esto creo que queda bastante clara la explicación práctica de este contenido de figura y fondo. ¿Ok? Recuérdate que si tienes alguna pregunta, pues lo puedes hacer abiertamente por tu tablero de Trello y con gusto te estaré respondiendo. ¿Ok? Siempre estoy allí disponible y espero que de esta actividad tú me puedas presentar unas propuestas interesantes que se puedan apreciar y que se puedan evaluar. Nos vemos entonces en una próxima clase. Chao, chao.